Bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que tenemos nuevamente de poder seguir estudiando la palabra de gracia. Es porque Él nos ama, que Él nos da cada día una muestra de su misericordia. Y estamos estudiando en el segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en el nombre de Jesús allí. Y vamos a leer desde el verso 2 en adelante. Y dice, y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bueno, así vemos que había una simple muchacha que bueno, va a testificar del poder de Dios. Y vemos como realmente la palabra de Dios dicha a Elías fue verdad. Todavía había fieles en Israel. Vemos que había fieles que aún seguían testificando del verdadero Dios y de su poderío. Y vemos que este hombre era leproso. Y habíamos visto en el verso 1, dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Valeroso en extremo, pero leproso. Y dice que el rey lo tenía en alta estima. Así era realmente Naamán. Así era Naamán. Y su nombre significa placentero o agradable. El nombre de Naamán significa placentero o agradable. Y este hombre nos habla y nos muestra la condición del hombre natural, especialmente del hombre moral, del hombre culto, del hombre en su mejor estado, lo mejor que el hombre pueda hacer por medio de los métodos naturales. Era un hombre grande y también era un hombre exitoso, era valeroso. Así realmente le describe la palabra. Todas estas buenas características, todas estas cualidades, bueno, tenía Naamán. Pero todas estas características que tenía no podían cambiar su situación natural. Sus buenas cualidades no podían cambiar su condición de leproso. El hombre puede tener muchas cualidades buenas, puede tener muchas cosas buenas mirándole. Nosotros podemos decir es una buena persona, pero leproso. Así dice la palabra. Dice, este hombre era valeroso, dice, en extremo. Pero ese pero nos muestra que acá falta algo. Es leproso. Y la lepra nos habla de la enfermedad del pecado que hay en el hombre. Realmente ninguna cualidad que el hombre pueda exhibir delante de Dios puede cambiar su estado natural, puede cambiar su naturaleza pecaminosa. El hombre sigue siendo una vieja creación. Por eso en Romanos capítulo 3, en el verso 9, el apóstol Pablo nos explica. Y dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Bueno, acá Pablo está hablando como un judío. Y dice como judíos. ¿Será que somos mejores que los gentiles? Y bueno, ambas naciones, ambos pueblos, tienen una naturaleza pecaminosa. Entonces, es obvia la respuesta. Pablo dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y este era el problema que tenía Naamán. Era un hombre grande, un hombre realmente prodigioso,
pero leproso, nada podía cambiar. Y en ese tiempo la lepra era una enfermedad incurable, era una enfermedad solamente curada por Dios. Y así es hasta el día de hoy es así la enfermedad del pecado. Solamente la gracia ofrece la sanidad del pecado, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Así dice un himno que siempre cantamos, dice: la sangre de Cristo es mi sola esperanza. Así que vemos que Naamán no podía hacer nada por sí mismo. El hombre puede presentarse de muchas maneras delante de Dios. Aún vamos a ver que él, cuando sale camino a Israel, él lleva muchas cosas, pero tampoco van a cambiar, ni van a servir. Dios no puede utilizar nada del hombre viejo. Nada del hombre es requerido para que Dios le manifieste su gracia y perdone y le limpie sus pecados. Nada del hombre. El hombre no tiene nada, ni siquiera tiene fe. Entonces Dios le presta un poquito la fe para que crea en el Señor, para que luego esa fe llegue a ser su posesión. Pero la fe ni siquiera es nuestra cuando venimos a los pies del Señor, es don de Dios. Note qué estado deplorable la del hombre sin Cristo. Así nos dejó el primer Adán. Dice en el Salmo 51, en el verso 5: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Así el hombre ha sido concebido en pecado. El hombre así en su estado jamás podría entrar en una comunión íntima con Dios, porque ha sido concebido en pecado. Ese pecado hemos heredado cada uno de nosotros, y también le hemos hecho heredar a nuestros hijos a través de nuestra naturaleza terrenal. Porque todos descendemos de Adán. Hasta ahora yo no encontré a ninguno que no descienda por lo menos de Adán. Y si hemos descendido de Adán, todos traemos su naturaleza pecaminosa y corrupta. Y vemos que esa naturaleza que fue corrompida en el huerto del Edén le llevó a Adán a estar fuera del huerto. Perdió ese lugar de privilegio que él tenía. Y así dice en Romanos capítulo 3, verso 23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está destituido. El hombre tenía un lugar de privilegio allí, en el Edén. Estaba en cercanía a su Dios, en comunión con su Dios. Pero el hombre pecó. Y en Adán, o sea, por ser todos descendientes de Adán, dice: por cuanto todos pecaron. No hay un ser humano que haya nacido y no haya practicado el pecado. Solamente uno. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, quien nunca hizo pecado y no se halló maldad en su boca. Pero fue concebido por el Espíritu Santo. En él había una naturaleza divina. Así como estamos aprendiendo, él fue Dios encarnado en un hombre. Y él se rindió a toda la voluntad de su Padre. Pero de los hombres, todos hemos pecado. Por lo cual estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso le dice Jesús a Nicodemo. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3,
Dice en el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver. No, el hombre natural, su atención está puesta en las cosas naturales. Es ciego en cuanto a lo espiritual. A lo concerniente al reino de Dios, bueno, es ciego. Y note la pregunta de este hombre conocedor de la ley. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, dice, no puede entrar en el reino de Dios. Así de incapacitado está el hombre. Dios no requiere ninguna obra, Dios no requiere ningún esfuerzo, Dios no requiere nada del hombre. No, el hombre necesita nacer de nuevo. Y por medio de ese nuevo nacimiento el hombre llega a ser capacitado para ver y entrar un día en el reino celestial. Pero sin ese nuevo nacimiento, por más que el hombre tenga muchas capacidades, muchas virtudes en lo natural, bueno, no son suficientes. No son suficientes. Necesita realmente del Evangelio. Por eso Pablo dice también en Romanos capítulo 1 en el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Las buenas nuevas, el Evangelio. El Evangelio, bueno, dice, es poder. Dios puede ahora salvar al hombre. Y en el Evangelio se manifiesta el poder de Dios. Y dice, para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Naamán necesita a alguien que le predique entonces. Porque ¿cómo creerán si no hay quien le predique? Así que vemos que el hombre solamente necesita del Evangelio, creer, y allí alcanza salvación. Porque la salvación es lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Dios ya ha logrado la salvación para el hombre. El hombre necesita solamente tomarla. Y así vemos en nuestro estudio. Vemos, dice en el verso 2, y de Siria habían salido bandas armadas. Bandas armadas. Y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Note esta muchacha. Nuestra atención ahora es llevada a esta joven cautiva, esclava, la cual servía a la mujer de Naamán. Bueno, y esta muchacha, vemos que dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vemos realmente en esta muchacha una joven de fe. Y vemos que realmente el Evangelio, las palabras de fe, las palabras del poder del Evangelio, necesitan ser testificadas. Necesitamos testificar. Esta joven había sido llevada cautiva y ella no miró que era una injusticia, quizás lo que estaba pasando, no miró su condición. Realmente vemos que había fieles en Israel y vemos que esta joven testifica. Y todo comienza por el testimonio de una muchacha.
Todo va a comenzar por el testimonio de alguien que no miró su condición de esclavitud, que estaba quizá alejada de su tierra, que no razonó la situación, que no razonó la circunstancia, y dio testimonio de que hay un Dios poderoso, de que el Dios de Israel podía sanar la lepra. Esta mujer realmente dice una muchacha, una joven. Bueno, representa a la iglesia. La iglesia ha sido puesta en el mundo para dar testimonio del verdadero y único Dios. Israel había sido puesta entre las naciones para ser luz a las naciones, pero en este tiempo vemos que Israel no era luz, pero vemos en esta muchacha realmente una creyente fiel. Una creyente fiel que estaba cumpliendo su parte. Y así vemos que no importa, hermano, nuestra circunstancia. Necesitamos aprender a testificar de nuestro Dios. Muchas veces Dios utiliza circunstancias adversas para que podamos testificar a otros. Pero si nosotros razonamos muchas veces, hermano, no nos vamos a achicar ante la situación. Pero la palabra nos ha dejado muchos ejemplos de fe. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 2. Dice, pues, habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Así dice el apóstol Pablo, cuenta su experiencia a los tesalonicenses. Salimos de una gran lucha, hermano, dice, en Filipos. Le habían azotado, le habían encarcelado, luego de haber azotado mucho. Estaban ahí en el calabozo de más adentro. Y a la medianoche los presos cantaban. Y los demás presos los oían. Pablo no se aminoró por la circunstancia. No dijo, bueno, Silas, vamos a volver, vamos a esperar que todo esto pase. No, sino que fueron a Tesalónica. Y allí en Tesalónica también tuvieron oposición. Y dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio, otra vez, de gran oposición. Y así es cuando realmente uno tiene el llamado de Dios. Realmente siente esa vocación. Y esta vocación, hermano, necesitamos sentir simplemente como una iglesia, por ser parte de la iglesia. Necesitamos saber lo que somos. Somos columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que somos nosotros. No somos poca cosa delante de Dios, pero muchas veces nosotros nos aminoramos, perdemos oportunidades por causa de que quizás usted dice, yo voy a decir, yo que estoy en esta lucha, voy a hablar de Dios que es poderoso. ¿Cuántas veces, hermano, pensamos así? ¿Cuántas veces pensamos yo no puedo hablar de esto porque en esto todavía me falta, estoy cautivo? Pero note que esta joven no miró su condición. Ella podría haber dicho, Naamán va a decir, si tu Dios es poderoso, ¿por qué vos estás acá esclavizada? ¿Por qué estás esclavizada? Ella no se aminoró. Ella no se achicó. Ella miró a su Dios poderoso. Ella sabía que estaba allí. Es sencillamente la fe
sabe que la situación ha sido hecha por Dios, toma la situación de parte de Dios y quizás no dice la palabra, pero podemos intuir que ella allí entendió que estaba allí para testificar de su Dios. Cómo la fe se levanta sobre las circunstancias. Cómo ella aprovechó su oportunidad. Hermanos, no miremos. Miremos cómo se ve. Si miramos cómo se ve, vamos a perder mucha recompensa. Vamos a perder muchas oportunidades. Vamos a mirar cómo Dios ve. Tenemos que aprender a ver con los ojos de Dios. No mirar razonando las circunstancias. Los ojos de fe, los ojos de paloma, necesitamos, hermano. Y esto se va formando a través del estudio de la palabra, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Se nos revela realmente el propósito de Dios. Podemos ver también en el libro de los Hechos, capítulo 4, en el verso 19. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 19. Podemos leer este párrafo completo porque está muy precioso. Y dice: Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. Ustedes que salieron puestos en libertad, dice. Y vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Note qué manera de hablar. Soberano Señor. Soberano Señor. El Señor que tiene todo bajo control. El mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor, contra su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Note que esta es la fe. La fe confía en el propósito de Dios, que se va a cumplir y se está cumpliendo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Note el deseo de estos hombres. ¿Cuánto nosotros queremos la vida fácil? Cuando nos gustaría predicar en un púlpito y que haya mucha gente escuchando y que todos nos digan qué lindo está el mensaje, hermano. Pero cuando hay persecución, a veces ni queremos predicar. A veces pasa eso. O sea, no queremos predicar más, queremos dejar todo. No, porque nadie me dice que predico lindo, predico bien, o que mi servicio es bueno, o que me tiene en cuenta. Pero note que esta gente perseguida dice: mira sus amenazas y concede, dice, a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Qué tremendo, hermano. Qué petición. Queremos seguir predicando, dice, esta verdad. Y Señor, dice, no dijo, no nos dé lucha. ¿Qué pidieron? Dice, danos de nuevo, dice.
qué verdadero sentir de fe. Esta es la verdadera fe. Y Dios, ¿cómo se agrada de la fe? Y dice el verso 31, cuando hubieron orado, dice, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí tuvieron la respuesta de su Dios. Qué hermoso cuando estamos de acuerdo con Dios. Cuánto cuesta, hermano, a veces dejar todo razonamiento de lado. Pero vemos estos hombres. Dice que cuando hubieron orado, dice, tembló el lugar. Y todos fueron llenados, dice, llenos del Espíritu, dice. Y ahí se cumplió, vino la respuesta, dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Así, hermano, es cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. La situación no nos debe dejar vacíos de la presencia de Dios. No nos debe quitar las fuerzas espirituales, sino que en la circunstancia debemos clamar a Dios. Y así como estos hombres, si no tenemos fuerza, si no tenemos denuedo, vamos a clamar al Señor, Señor, dame denuedo, dame denuedo. Esto realmente fue la petición de todos los siervos de Dios. No pidieron realmente quizás un ejército para que les defienda, un auto, una casa, un salón grande. Solamente pidieron denuedo. Danos denuedo, dice. Danos denuedo. Para predicar este evangelio, para hablar la palabra de Dios. En Hechos capítulo 5 también en el verso 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intiminaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Note que dicen no cesaban. El enemigo, ¿cómo quiere hacer cesar a los ministros de Dios? Debemos alentarnos unos a otros para que la obra no cese. Dice, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué precioso, qué precioso. ¿Cuánto testimonio tenemos? Así, hermano, vemos que Dios, a pesar de que este pueblo era un pueblo infiel, estamos viendo a Israel lleno de apostasía, es algo raro, pero Dios envía a esta joven para que dé testimonio que en Israel había profeta. Si este hombre quería ser sanado, bueno, tenía que haber alguien que testifique, pero tenían que testificar de que en Israel había un profeta de Dios. Dios iba a honrar primeramente su nombre, pero Dios estaba unido a su pueblo. Y siempre me llamó tanto la atención esta porción. ¿Por qué no le envió allí? ¿Por qué no le dijo, bueno, vamos a mandar a llamar a Eliseo? En otros casos Eliseo iba y hacía. Pero en este caso Naamán tiene que ir a un pueblo apóstata, a un pueblo lleno de los mismos ídolos que él adoraba. Pero allí él se iba a encontrar con el verdadero Dios. Y así, hermano, hoy la iglesia realmente ha fracasado también en mantener quizás el poder y ser un verdadero testimonio. La iglesia hoy está buscando otras cosas, pero aún Dios habita allí. Y si un hombre quiere conocer al verdadero Dios, si un hombre quiere ser sanado de la enfermedad del pecado, solamente puede ser sanado por el mensaje que da la verdadera iglesia,
que da la iglesia de Dios. Así de importante es la iglesia. En 1 de Timoteo, capítulo 3, dice en el versículo 14, esto te escribo, le dice Pablo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Note que la casa de Dios, Dios tiene su casa en la iglesia del Dios viviente. ¿Y cómo es llamada? Dice columna y baluarte de la verdad. Así de importante es la iglesia también en este tiempo. Dios tiene su casa en la tierra. Bueno, si alguien quiere encontrarse con Dios, bueno, debe ir a la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de un templo hecho de manos. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Y cuando nos reunimos todos como iglesia, nos transformamos en un templo, en un lugar de adoración. Así cuando un hombre realmente se topa con un hijo de Dios, bueno, ahí se encuentra con Dios. Porque la iglesia está en la tierra, la casa de Dios, la casa de Dios. Así dijo Salomón, dice, ¿qué templo te voy a edificar? ¿Qué casa podría contener la gloria de Dios si los cielos de los cielos no pueden contenerle? Pero Dios mora en la iglesia, Dios mora en nosotros. Tenemos la vida de Cristo. Por eso la iglesia llega a ser también un misterio. Dios actúa a favor del hombre pecador a través de ella. Dios puede actuar en beneficio de los incrédulos a través de la iglesia. Dios puede obrar la importancia de la iglesia aquí en la tierra. Allí Dios se puede manifestar en gracia. Y este hombre va a tratar de ir y llevar muchas cosas para Israel. Muchas cosas este hombre quiere llevar a Israel. Vemos que podemos leer en el verso 5. Podemos leer desde el verso 4. Y dice, entrando Naamán a su señor. Bueno, vemos que el testimonio de esta joven surgió efecto en el corazón de Naamán. Entonces dice, entrando Naamán a su señor. Le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Bueno, note que las palabras de fe fueron muy profundas en el corazón de Naamán. Y así vemos que realmente cuando el Espíritu Santo convence al hombre, cuando el Espíritu Santo está operando y nosotros vamos y damos la palabra, bueno, la persona reconoce, ve su necesidad y también actúa en fe. Porque este hombre así como está va a su Señor. ¿Y cuántas veces Naamán habrá peleado contra Israel? Porque realmente Siria era un enemigo muy fuerte de Israel. Siria venía y muchas veces robaba a Israel, empobrecía también. ¿Y cuántas veces Naamán habrá atacado? Habrá atacado a Israel, pero tiene que ir a Israel. No le queda otra cosa. No le queda otra cosa que ir al pueblo de Dios. Entonces dice el verso 5, y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, y 6,000 piezas de oro, y 10 mudas de vestidos. Bueno, así vemos que Naamán quería ser limpiado, escuchó, creyó, y va rumbo a Israel. Y allí iba a ser sanado, verdaderamente iba a ser sanado. Y así es el hombre cuando cree. Bueno, el Espíritu Santo le guía realmente, le guía a la fuente.
Y vemos que este hombre, cuando sale hacia Israel, toma una gran riqueza. Parece que este hombre, por un momento, ve su necesidad, pero a la vez vemos que él muestra que tiene una gran riqueza. Y dice que llevó 10 talentos de plata, 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Así vemos que hizo este hombre. Y como sabemos, todo esto no era necesario. Pero cómo el mundo trata de dar entidad a la obra de Dios, trata de comprar a Dios. Toda la riqueza de Naamán no era necesaria, no era necesaria. Pero vemos que él quiere utilizar en cierta medida su riqueza para enriquecer al rey de Israel, porque todo esto le va a ofrecer. Y así el mundo quiere enriquecer a la iglesia. El mundo le quiere ofrecer su oro, su plata, sus vestiduras a la iglesia. El mundo le quiere dar entidad a la iglesia. Pero justamente vamos a ver que el profeta no va a aceptar nada de estas cosas. Porque si acepta estas cosas va a perder su identidad. La iglesia, cuando acepta estas cosas del mundo, pierde su identidad. Pero note que él va a tratar de ir a comprar la cosa. Ore por mí, yo le voy a pagar, yo le voy a ayudar. Ese Naamán todavía tiene ese pensamiento. Por lo menos ya vio su necesidad. Pero vamos a ver que todo esto no le va a ayudar. Todo esto no le va a ayudar. Nosotros necesitamos ver la manera de Dios. En Primera de Pedro dice en el capítulo 1, en el verso 18. Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero no fuimos rescatados. El precio del rescate, dice, no fue con cosas corruptibles, como oro o plata. No. Realmente eso nunca iba a alcanzar, nunca podría haber alcanzado para pagar nuestra salvación, para pagar nuestro rescate. El precio de nuestra redención era mucho más elevado que eso. Pero Naamán va allí tratando de llevar algunas cosas por lo menos. Pero dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Este es el precio realmente que el Señor pagó. El Señor ya pagó por la salvación del hombre. Y esto vamos a ver un poquito más adelante, porque vamos a ver que muchos quieren tomar una ventaja del hombre. Así después vamos a ver al siervo de Eliseo. Parece que no se quedó conforme con dar gratuitamente. Pero el hombre fue rescatado de balde. El hombre fue rescatado de balde, gratis. El precio lo pagó el Señor. Él gratuitamente accede. Nosotros gratuitamente accedimos. Hubo un precio. Y para nosotros es gratis, pero para el Señor le costó su vida, su sangre. Y dice su sangre preciosa. Su sangre preciosa. Y esto es lo que muchas veces el hombre no entiende. Dice en el Salmo 49, en el verso 7. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio. Así era de cara la redención. La redención de una sola vida, dice. Y dice, y no se logrará jamás. El hombre no podía pagar. No puede hacer nada
Pero trata muchas veces, sí, de darle importancia quizás a la iglesia. Pero tampoco la iglesia necesita eso. Porque la iglesia tiene su importancia. Tiene su importancia, es columna, baluarte de la verdad, pero porque Dios habita allí, es casa de Dios, simplemente por eso. No necesitamos que Naamán venga con sus riquezas. El hombre trata de comprar lo que no tiene precio. Quiere pagar por la gracia. Quiere pagar por la gracia. Y ofrece oro, ofrece plata, pero de nada sirve. De nada sirve. Delante de Dios de nada sirve. Dice en Job 31, en el verso 24. Job 31, en el verso 24. Dice, si puse en el oro mi esperanza, y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis fuerzas se multiplicasen, y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad. Sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Y así el hombre quiere poner su confianza allí. Quiere poner su confianza allí. El hombre quiere ofrecerle oro al que dijo, mía es la plata y mía es el oro. Y a veces nomás es que nosotros nos olvidamos. Vino el rey de Sodoma a ofrecerle a Abraham de lo que había alcanzado. Y Abraham dijo, no, dice, yo he alzado mis manos, dice al Dios Altísimo. Yo alcé mis manos, dice, ni la correa, dice, de un calzado voy a aceptar. Porque no vaya a decir, dice, que yo enriquecí a Abraham. Usted no va a tener el gusto de decir de mí eso. Y así vemos que Naamán va con todas esas cosas. Naamán va con todas esas cosas. Él todavía piensa que es rico. Él todavía piensa que es rico. Pero en Apocalipsis capítulo 3, en el verso 18, podemos decir, como Dios dice, porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Note que Dios tiene el verdadero oro. Y este oro nos habla de la vida celestial, de la vida divina. Y dice, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se cubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos, dice también, de paso, con colirio, para que veas. Así es la verdadera condición del hombre. Pero el hombre quiere venir a ofrecerse. Quiere ofrecer su dinero, sus cosas. La iglesia no necesita nada del mundo, porque la verdadera iglesia depende de Dios. Su Dios es suficiente. Todo ya fue pagado. El Señor ya nos dio todo. Y si Dios va a hacer algo con el hombre, podemos ver la manera de Dios. En Isaías 55, podemos leer en el versículo 1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La jactancia suprema de Dios es su gracia, pero nosotros muchas veces rebajamos el evangelio aceptando presente. Dios da por gracia, pero nosotros queremos presente. Dios da gratuitamente. Un día Dios va a manifestar al universo lo que su gracia hizo.
Pero pide si uno alza la mano, bueno, pero yo pagué un poco por esto, dice. Entonces, se va a gloriar. Y dice que él hizo todo para que nadie se gloríe en su presencia. El hombre no puede participar. El hombre no puede participar. Por eso vamos a ver muchas cosas. Realmente vemos en la actitud de Eliseo mucha enseñanza. Y así también este hombre tenía sus vestiduras. Llevaba vestiduras. En total llevaba, hermano, como 70 kilogramos de oro. 70 kilogramos de oro, 330 kilos de plata. Y dice, y vestidos. Este vestido nos habla también de la justicia propia del hombre, de las obras propias. Pero otra vez, Dios tiene su vestido. Dice en Apocalipsis capítulo 7, en el verso, podemos leer en el verso 13, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, dice, los que se han escapado de la gran tribulación, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ello. Acá vemos la multitud innumerable, todos los salvados que no alcanzaron lo mejor. Pero ¿de dónde obtuvieron la vestidura? Bueno, dice, la han emblanquecido, dice, en la sangre del Cordero. Nosotros tenemos como vestidura la justicia de Cristo. Una mejor vestidura. Todo lo que Naamán pueda ofrecer a Dios, todo lo que Naamán pueda ofrecer a los siervos de Dios, no tiene valor, hermano. No tiene valor, porque el Señor nos ha dado cosas mejores, cosas eternas. Nos ha dado verdaderas posesiones y riquezas. El mundo tiene oro, pero Dios tiene oro refinado, el verdadero oro. Bueno, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ver como Él ve. A veces andamos como esa muchacha, cautivo, un poco como pobre, pero enriqueciendo a muchos. Nos jactamos en Cristo. Él es nuestra jactancia, nuestra gloria. Nos gloriamos en Él. Nosotros somos una nueva creación. No nos gloriamos en lo que el hombre se gloría, en las cosas naturales. Nos gloriamos en lo que Él es. En lo que Él es. Él es todo. Pablo llegó a decir, dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Entonces me voy a gloriar en Él, porque si yo vivo en Él, grande va a ser también mi gloria. Y si Él toma dominio de mi vida y vive Él, y no yo, grande va a ser mi gloria, porque es la reproducción de su misma vida. Bueno, vamos a dejar aquí